La Ilustración es una época que se caracteriza principalmente por la revelación del hombre, la liberación de sus propias creencias antiguas. El hombre ilustrado rompe con ese paradigma para comenzar a creer en su intelecto y basando toda verdad en esta misma, aludiendo todo esto a la ciencia, que se presentaría más adelante. Según Immanuel Kant, la Ilustración es el resurgir del hombre de su minoría de edad. Esa minoría o inmadurez no se debió a la falta de inteligencia, sino a la falta de decisión y valor para usar esa inteligencia sin contar con otro bien. Para él, nuestras mentes solo pueden liberarse de la servidumbre espiritual si se incrementa nuestro conocimiento. La Ilustración fue un movimiento intelectual e histórico que, a pesar de existir indicios de él durante el siglo XVI, se presentan de una manera más fuerte a finales del siglo XVII. En algunos países se extendió hasta el inicio de la Revolución Francesa y se desarrolló principalmente en Europa. La Ilustración en Francia e Inglaterra comienza destrozando la forma del conocimiento filosófico, el sistema de pensamiento y función heredado. No cree ya en la veracidad del espíritu del sistema, no ve en él la fuerza de la razón filosófica, sino su limitación e impedimento. Este movimiento apareció después de que se estabilizara la política en Europa, tras la guerra de religiones a la que se enfrentaba. Se promovió un espíritu de razón y su propósito era sacar al hombre de las tinieblas e impulsarlo a tener un espíritu crítico, donde lo más valioso era la razón y la experiencia. Este movimiento fue secundado principalmente por la burguesía en contra de la nobleza y el orden establecido. La postura crítica que tomaba la burguesía se consideraba una ofensa hacia ellos. Los proyectos sociales planeados por la Ilustración no se llegaron a concretar hasta el siglo XIX en Europa a fines de la Revolución Francesa. Se pensaba que la Ilustración generaría gobiernos constitucionales y democráticos, pero, en realidad, dio origen a gobiernos totalitaristas quienes tomaron solo algunas ideas y reformas de los ilustrados. Claro que muchos de estos gobiernos, a los que se les llamaba déspotas ilustrados, utilizaron estas reformas a su conveniencia. La Ilustración fue la época donde el hombre comienza a descubrir nuevas partes del mismo. Quiere dejar de lado la magia y los mitos y sustituir esta imaginación por la ciencia, basando su pensamiento principalmente en la razón humana. No había otro fundamento más grande que el del intelecto. Los filósofos de la época decían que no había otra fuente de verdad que no fuera la razón. Basan ese pensamiento de racionalidad, utilizando la crítica y los prejuicios. Los ilustrados, como ya se dijo anteriormente, confían ciegamente en la razón, lo cual son herederos de Descartes, Spinoza y Leibniz. Pero a diferencia de estos, los ilustrados basan su pensamiento de razón en el empirista John Locke, que analiza las ideas y las reduce todas a la experiencia. Se trata de una razón limitada únicamente a la experiencia.